¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Pues que Dios les bendiga. Estamos estudiando la palabra de Dios en 1 Pedro. No, ¿verdad? 1 Corintios. 1 Corintios, ¿qué versículo? Al 1 al 24. Vale, hoy vamos a seguir estudiando Corintios, 1 Corintios 10. ¿Qué vieron? ¿Qué se vio la semana pasada? ¿Quién me puede recordar algo de lo que estuvimos viendo la semana pasada? Que no debemos buscar nuestro propio beneficio, sino el de los demás. ¿Qué más? Se habló de la Biblia también, ¿no? ¿Qué otra cosa vieron la semana pasada? Que yo no estuve. Estaba contando mercancía. Nada más, se vio la semana pasada. Pues nada, solo vino Reiner. Que las empresas nunca se busca el beneficio de los demás, sino siempre el suyo propio. Y eso es algo que Dios no quiere, sino que no busquemos nuestro propio beneficio, amén, sino el del otro. Vamos a 1 Corintios 10, 25. ¿Sí? ¿Lo tienen? Vemos el versículo 24, ahora vamos con el 25, 26 y 27. Vamos a leerlo todo de golpe. 1 Corintios 10, 25. ¿Lo tienen? Leemos. Dice así: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Amén. Vale, pues Pablo sigue hablando. Tenemos que tener en cuenta que es una realidad, no podemos evitar esa realidad, que posiblemente parte de la carne que se vendía en la carnicería podría haber sido ofrecida en sacrificio a los ídolos, o algún ídolo de algún modo. Pero el creyente, lo que dice Pablo en esta parte de la Escritura, en 1 Corintios 10, 25, dice que de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pablo instaba a los creyentes que debían comprarla sin preguntar nada por motivos de conciencia. Los judíos que estaban en Corinto también eran muy legalistas, muchos de ellos eran legalistas, seguramente eran los más interesados en este tema, y por sus propios prejuicios hacia cierta clase de alimentos querían cumplir las reglamentaciones, las reglas, apegándose a la letra, queriendo ser más santos que Dios. Y ellos discriminaban a ciertos creyentes porque comían ciertos alimentos y se quedaban, como les digo, solo con la letra, razón por la cual fueron a Pablo y le consultaron a ver qué decía Pablo o qué opinaba Pablo, para ver en qué caía. Pero se olvidaban lo que decía la Escritura. Vamos a Génesis 1, el primer libro de la Biblia. Génesis 1, vamos a leer los 3 últimos versículos. ¿Quién lo quiere leer? Génesis 1, del 29 al 31. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Alguien que lo quiera leer? Amén. Una palabra que se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces es todo.
Es decir, que toda bestia de la tierra, todas las aves de los cielos, todo lo que se arrastra, toda planta, y aquí todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Es decir, que no había nada que desecharse. Pablo, sabiendo que cualquier consejo que él les daba o que les podía dar sería cuestionado por los judíos, lo que les decía, con los judíos legalistas, y él fundamenta su argumento en la palabra de Dios, citando Salmos 24. ¿Qué dice el Salmo 24? Vamos a buscarlo. Salmo 24, del 1 al 2. El que lo tenga, se levanta, se pone en pie y lo lee. Amén. Amén. Lo mismo que dice el versículo 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. Lo que nos revela este pasaje de las Escrituras es que, primeramente, que Pablo no hablaba de lo suyo. O sea, Pablo no hablaba de su experiencia, Pablo no hablaba de su sabiduría, Pablo hablaba conforme a la palabra de Dios. Amén. Él fomentaba su argumento, fundamentaba su argumento en la palabra de Dios, no en sus experiencias, no en lo que veía. Lo que quiere decir es que si alguien nos pide opinión de algún tema, ¿qué debemos hacer nosotros? No debemos opinar de nuestra propia sabiduría, ni de nuestros argumentos, ni de nuestra experiencia, sino como dice 1 Pedro 4:11, que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme a las palabras de Dios, a la palabra que Dios da, para que en todo sea glorificado el hombre. ¿Amén? Pues no. Para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo. Amén. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:11. Es decir, que si tenemos que hablar con alguien, tenemos que aconsejar a alguien, ¿qué debemos hacerlo? Por nuestra propia prudencia, de lo que dice nuestro corazón, de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces Pablo citó el Salmo 24 del 1 al 2 para responder a los cuestionamientos de estos judíos. De Jehová es la plenitud, es la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Amén. Pablo instruye a los creyentes a que no pregunten de dónde ha sido adquirida la carne que se están comiendo. Porque si apartamos todo esto, todo viene de Dios. O sea, la esencia es que todo viene de Dios. La comida, todo lo acabamos de ver, toda creación, ¿de quién proviene? De Dios. Amén. Todo viene de Dios, que la creó, no de los ídolos. En la literatura judía hay algo interesante. Se dice que estos versos de este salmo en particular eran citados para orar antes de las comidas, como modo de reconocer o de agradecimiento a la oportuna provisión de Dios. Algo interesante. Y ahí surge una pregunta. Si este salmo era utilizado también por los creyentes para dar gracias a Dios como muestra de reconocer y agradecer lo que Dios proveía para su casa, ¿somos nosotros también agradecidos como aquellos cristianos? Como aquellas personas que se sentaban a la mesa y antes de comer agradecían a Dios. ¿Agradecemos nosotros a Dios por lo que comemos cada día? ¿Sí? ¿Seguro? Pues es lo que deberíamos. O en ciertas ocasiones nos quejamos y decimos, otra vez lo mismo, otra vez garbanzo. Yo cuando llego a casa yo siempre hago esa, otra vez. Pero hay que comer, ¿o no? Si Dios lo puso ahí es porque es lo que hay, ¿o no? Siempre es bueno variar, pero realmente la actitud que nosotros tenemos es de gratitud. Hablando en serio, la actitud que nosotros tenemos es de agradecimiento a Dios por lo que nos da, por lo que provee para nuestra casa, a pesar de que nos toque comer lentejas todos los días. ¿Amén? ¿Nos toca o no? Porque evidentemente, a pesar de todas las cosas
Dios provee para nuestras casas, ¿o no? Yo creo que nosotros no podemos, por lo menos es mi caso, yo hasta ahora no me he acostado sin comer todavía. O sea que gracias a Dios, pero eso es un milagro de Dios. Dios provee para nuestras necesidades. Dios suple todo y cuanto necesitamos en casa. Y no solo para nosotros, sino para compartir. ¿O no? ¿Amén? Siempre tenemos para compartir. Debiéramos nosotros día a día tener esto en cuenta, reconocer que de verdad Dios provee, que de verdad Dios suple para nuestras necesidades. Porque a veces mucha gente es como el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel que el Señor les enviaba maná? ¿Y qué decía el pueblo? ¡Otra vez maná! ¿Y por qué no nos envía aquello que...? Y recuerdo que la Escritura también dice que ellos desearon volver atrás, desearon volver a la esclavitud, que allá estaban mejor. Imagínense la insensatez del hombre. Pero otra vez les pregunto, ¿somos realmente agradecidos con Dios por lo que nos da? ¿Amén? Pues debiéramos serlo un poquitito más. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas es que tenemos que tener en cuenta que yo tengo tres. Hay una Ayuda en Acción, se llama una ONG. Según las estadísticas dice que 16.000 niños mueren cada 24 horas por falta de alimentos. Solo en América Latina. Y es un dato interesante porque dice la principal región productora de alimentos del mundo, según esta ONG, es América Latina. Y más de 16.000 niños mueren cada 24 horas. O sea, cada día mueren 16.000 niños por falta de alimentos. Increíble, ¿verdad? 870 millones de personas en el mundo no comen lo suficiente para estar saludables. Esto significa que 1 de cada 8 personas en la Tierra se acuesta cada noche con hambre. Esas son encuestas que en el Programa Mundial de Alimentos podemos ver estas encuestas. Escuchen bien, por la falta de agua potable, que es la segunda causa de muerte de niños menores de 5 años. 4.200 niños fallecen cada día en todo el mundo por enfermedades provocadas por esta carencia, según los datos difundidos por UNICEF en el 2009. Y la cosa, según las noticias, ha ido empeorando. 4.200 niños diariamente fallecen porque no tienen agua o por alguna causa relacionada al agua. Pero a veces el ser humano se queja contra su Dios y dice, ¿y por qué otra vez esto? Como exigiéndole a Dios. Estas encuestas las traigo a la luz porque a veces no somos lo totalmente agradecidos que deberíamos ser. Y hay gente que la está pasando muy mal, muy mal. Y es de verdad que nosotros como cristianos deberíamos dar ese ejemplo de, a pesar de que comemos lo mismo siempre, si es que comemos lo mismo, y yo sé que comemos muy variado en nuestras casas, compartimos con otros, deberíamos ser muchísimo más agradecidos con Dios, con lo que Dios nos da. Compartir con otros. Amén. Cosas tan simples y sencillas como esta, pero muy profundas, marcan la diferencia. ¿No creen ustedes? Porque si somos así con la comida, imagínense con todo lo demás. Debemos tener un corazón agradecido a Dios por todo lo que comemos. Conformarnos con lo que tenemos en el día de hoy. Porque si tenemos algo en la mesa, es un privilegio, es un gozo, así como tener a Cristo en nuestro corazón, por la provisión de Dios, esa provisión que Dios ha dado para el rescate de nuestras almas, que es su Hijo Jesús, que no fue cualquier cosa. Amén. Pero ya pueden estar tranquilos, ya volvemos a la realidad. Estamos en Fuerteventura. Nosotros, gracias a Dios, no nos pasa esto, pero hay que estar orando por esa gente que realmente no tiene nada que comer. Amén. Sin irnos del tema, Pablo lo que trata es de explicarnos que aunque la carne hubiese sido sacrificada a los ídolos, que era el tema en capítulos anteriores, en versículos anteriores de este capítulo 10, no debería tratarse como un asunto de conciencia para los cristianos. La carne no pertenece en sí misma a un ídolo, sino que pertenece, como les dije, a Dios. Amén. Porque Él la creó, por tanto, todo le pertenece a Él.
porque no ha creado el ídolo, un ídolo X no ha creado la carne, sino Dios lo creó. Tenemos un ejemplo en la Biblia muy particular que está en Hechos 10, y yo quiero que vayamos todos, Hechos 10, del 9 al 16. Hechos 10. Cuando lo tengan, dicen amén, y alguien que se levante y que lo lea. Hechos 10. Hechos 10 del versículo 9 al 16. ¿Quién lo quiere leer? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado los cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los caballeros terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: Señor, no porque ninguna cosa común o inmundo he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel tiempo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Nos parece como si Dios le estuviese diciendo a Pedro: lo que Dios limpió, no llames tú común o inmundo. Pedro le dice: ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él por segunda vez, diciéndole: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Es lo que dice la palabra de Dios. Del Señor es la tierra y la plenitud, y toda la comida es permisible a los creyentes, aunque ciertas comidas no nos gusten. ¿Verdad que no? No todo nos gusta. ¿Es una realidad o no? ¿O todos nos gusta? Hay cosas que no nos gusta. ¿A ustedes no les gusta el sushi? ¿Les gusta el sushi? Algunos que sí. El sushi es una comida china. Unos rollitos así. Son muy buenos, ¿sí? ¿Les gusta? Pero no los han probado, ¿verdad? Por ejemplo, el bofe. ¿A quién le gusta el bofe? ¿Y el hígado? Frito con plátano, dice. Yo creo que los chinos están aplicando de cabo a rabo, como dicen, Génesis 1, 29, 31, lo que acabamos de leer, que todo lo que respira, todo lo que se menea, los chinos se lo comen. Pero es verdad, o sea, de Dios es la tierra y su plenitud, pero hay cosas que no nos gustan. Pero como seres humanos, no es porque sea inmundo, no es porque sea pecado, ¿verdad que sí? Pero no todo nos gusta. Yo recuerdo que yo tenía un amigo en Venezuela, él era taiwanés. Y yo le preguntaba, bueno, yo ahora sí, como yo nunca había tenido un amigo asiático, yo le pregunté: ¿y ustedes qué porquería comen? Entonces yo tenía confianza con él y me dice: no, yo como normal, yo no soy chino, yo soy taiwanés. Yo como de todo lo que me ponga. Yo no como de esa cosa ni pero ya has probado el perro, el gato. No. Nosotros somos taiwaneses y nosotros no somos chinos. Los chinos sí comen de todo. Yo como taiwanés no como nada de eso ni como cosas raras. Pues resulta que como que él se le olvidó de que yo estaba en su casa, y cuando me asomo a la mesa del comedor, imagínense, había un sapo empanado. Sapo empanado. Pero bueno, yo sé que hay ciertas... Sapo empanado, imagínense. No sé, no, yo no comí. Yo solo verlo ya me dio miedo. Pero, no sé. Del Señor es la tierra y su plenitud, aunque ciertas comidas no nos gusten o nos parezcan asquerosas. Pero tienen que tener en cuenta que los esquimales comen comida cruda, carne cruda.
Yo recuerdo que vi un programa en Discovery Channel donde un niñito como Samuel y como Victoria tenían todo esto rojo, como si fuese un caníbal. Todo esto rojo comiendo carne cruda. Pero eso es normal, es su cultura. Y nosotros no podemos decir que eso es inmundo, porque ellos lo hacen. Hay programas en Discovery Max, que ya no está Discovery Max, que había un hombre, no sé si ustedes vieron ese programa, que había un hombre recorriendo las diferentes partes del mundo y comiendo cosas raras, solo comía cosas raras. Comía gusanos, comía no sé qué, comía de todo, cucaracha, todo. Pero, así que no podemos decir que eso es inmundo. Del Señor es la tierra y su plenitud, aunque ciertas comidas evidentemente no nos gusten. No podemos llamar común o inmundo lo que Dios ha creado y lo que Dios ha santificado. Amén. Dios santificó, conta en la Biblia también, palabras inspiradas por Pablo, que de todo tipo de alimentos debemos comer. Más adelante este mismo apóstol nos advierte de ciertas personas, de ciertos herejes que nos mandarían en estos tiempos a abstenernos de comida, o sea, a no comer alimentos. Vamos a primera de Timoteo 4, del 1 al 4. Hoy vamos a salir de aquí con hambre, aunque no sé si los gusanos nos den hambre. Primera de Timoteo 4. Del 1 al 4. Quien lo tenga, se pone en pie y lo lee. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando los espíritus engañadores de la doctrina del demonio, por la hipocresía de mentirosos que teniendo actualizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Hasta el 4? Sí. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Amén. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. En los postreros tiempos, en estos tiempos, apostatarán de la fe. Apostatar es apartarse de la fe. Se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Han escuchado a alguien que no come carne o que no come cierta clase de alimentos? Sí han escuchado, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Pero todo lo que Dios creó en el versículo 4 es bueno y nada es de desecharse. Amén. O sea que nosotros no lo comamos, pero nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Amén. Yo tenía un compañero también en secundaria que él era adventista. Y él no comía carne. Para su cumpleaños, fuimos a su cumpleaños y nosotros decíamos, bueno, pero ¿qué nos va a servir en la mesa? Porque generalmente casi todo tiene carne o tiene derivados, ¿no? Él solo sirvió agua, aceituna, queso y cebolla. Imagínense el caso. Y él no comía carne. De hecho, ibas a su casa y pasabas bastante hambre, porque no comía nada, absolutamente nada. Pero, si bien es cierto, si nos vamos al plano de la palabra, en Levítico 11 se nos hace una clasificación de animales. Por eso es que toman parte de la palabra, pero no lo toman todo. Este versículo 1 Timoteo 4:4 creo que lo olvidan. Pero en el Antiguo Testamento Dios hace una clasificación de animales limpios y animales inmundos. En Levítico 11 es bastante extenso, no lo vamos a leer. Léanlo en casa y vean lo que dice Dios. Pero a lo que voy a hacer un pequeño resumen de lo que dice Levítico 11. Lo que hace es una clasificación de animales limpios e inmundos. Pero lo más importante de Levítico 11 no es lo que se prohibía, lo que era apto, lo que no era apto, sino que lo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando vamos a estudiar la palabra de Dios es que, a ver, los que están estudiando, ya tiré la pelota. ¿Qué es lo que tenemos que ver lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos estudiando un pasaje de las Escrituras? Eso, por ahí lo dijeron.
El contexto. ¿Y qué es el contexto? Que tenemos que tener en cuenta el contexto social, del entorno, el religioso, el por qué Dios hizo lo que hizo, para qué lo hizo, por qué lo hizo, por qué lo dijo, por qué lo mandó, para quién fue escrito y para quién va dirigido. Muchos animales y aves son llamados inmundos, o como, por decirlo de alguna manera, no eran tan buenos para comer, ya que no eran muy limpios, eran transmisores de muchas enfermedades. Es decir, que no tenían tanta higiene esos animales. Sin embargo, se podían comer, pero muchas de las leyes del Pentateuco, del Antiguo Testamento, promueven una buena salud, es decir, una buena higiene, ciertas reglas higiénicas. La carne de los animales impíos o de los animales limpios o inmundos hacía una pequeña diferencia, como que los limpios eran más aptos para comer que los impíos o que los no limpios, que los inmundos, porque los animales limpios tenían un poco más de higiene, ya que no se corrompía tan rápido la carne, porque lo que se corrompe más rápido es la sangre cuando se mata un animal. Entonces, estos animales, al ser inmundos, al no tener una higiene ya propiamente dicha, como no podemos comparar, yo que sé, un cerdo de un ave, ¿verdad? El cerdo anda por ahí, el ave no tiene tanto sucio, por poner un ejemplo, para que me entiendan. Entonces Dios cuidaba a su pueblo. El caso era que lo que enseñaba Dios en la ley es que preservaba a su pueblo, Dios cuidaba a su pueblo, no quería que se enfermara, no quería que se contaminara. Por lo mismo que le estoy diciendo, que la sangre se corrompía muy rápido y se estropeaba muy rápido el animal y no daba tiempo a su preparación y a comer. Entonces Dios dio ciertas pautas, ciertos mandatos para que las personas no comieran animales que él clasificaba inmundos, es decir, que no tenían tanto higiene como otros, que contaminaban. Pero el israelita, el verdadero creyente, el verdadero seguidor de Dios, que tenía hambre y sed de justicia, evidentemente no quería contaminarse con esta clase de alimentos. No quería tocar lo inmundo, porque si tocaba lo inmundo, como consecuencia se separaba de Dios, porque un hombre inmundo no podía acceder a Dios, no podía tener esa comunión con Dios. La comunión con Dios era una cosa sumamente importante para ellos. Y evidentemente también tenemos que tener en cuenta la condición en los tiempos de Jesús, en los tiempos de la creación. No había refrigeradores como ahora tenemos. No tenemos esa capacidad, no tenían ellos esa capacidad de conservar alimentos como la tenemos nosotros ahora. Amén. Y evidentemente la higiene era algo vital, era necesario. Pero por amor, por cuidado a su pueblo, Dios les enseñaba que habían animales más limpios que otros y debían tener cuidado con eso. Pero si aplicamos esto es lo que decía la ley, pero si aplicamos esto a nuestra vida y si lo analizamos, lo que realmente contamina al hombre, si de verdad analizamos la Escritura, ¿qué es lo que realmente contamina al hombre? No comer carne, no comer cerdo, no comer bofe, el corazón, no comer corazón. ¿Qué es lo que contamina al hombre realmente? No. Vamos a Marcos. Marcos nos da la respuesta. Marcos 15. Marcos 15. ¿Quién lo tiene? Marcos 15, capítulo 15, versículo 11. Sí. Lleva Marcos 15, 11, ¿sí? 15, 11, ¿sí? Vale. Sí. No, porque yo apunté Marcos 15, 11. Puede ser eso. Se los leo. Lo que entra en la boca, lo que
entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Debe ser que 7:15, vale. No sé qué estaba pensando cuando puse 15:11. Marcos 7:15, me copian por ahí. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto sí que contamina al hombre. Amén. A veces el ser humano quiere ser muy legalista, pegado a la letra. Y en muchas ocasiones hace todo como los fariseos, por la letra. Lo que hacían ellos, por la letra. Juzgaban todo por la letra, por lo legal. Y el legalismo hiere. La letra mata. Pero el Espíritu, ¿qué hace? Vivifica, da vida, da esperanza. El legalismo, la letra no edifica, no es de bendición, pero el Espíritu da vida, ayuda al caído. Yo no veo en Jesús una persona apegada a la letra, sino veo a Jesús con los brazos abiertos dando vida. El legalismo o la letra, lamentablemente, no edifica. Para Jesús no era importante lavarse las manos 7 veces para cumplir la tradición de los ancianos, para poder comer. Para Jesús lo que realmente era importante era quienes comían con Él, sus vidas. Lo importante no era el qué comer, sino el estar con ellos, sus vidas, sus problemas, sus dudas, sus inquietudes. ¿Quiénes estaban con Él? Eso es lo que se interesaba a Jesús. Y los fariseos se interesaban era por las tradiciones, por lo que perece, por el día a día, por añadir más carga al pueblo de los que ellos no podían llevar. Por eso Jesús les decía que eran hipócritas, que eran sepulcros blanqueados, porque eran legalistas, se conformaban solo con la letra. Y los discípulos le dijeron a Jesús, después que Él dijo estas palabras, le dijo, pero los fariseos se molestaron. ¿Y qué pasó? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y Jesús también les dijo a ellos, pero ustedes tampoco entienden. Y les dijo una porción de la Escritura, un poco más abajo en Marcos, el versículo 17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero todo lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón que sale las bendiciones, las alabanzas, ¿sí? Dice el versículo 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas con las que verdaderamente se contamina al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina. Es lo que le decía Jesús a sus discípulos y a la gente que los rodeaba. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Aquí ya no hay excusa de decir, no, es que yo no maté a nadie, yo no he matado a nadie, yo soy bueno. Pero ojo, del corazón salen los malos pensamientos. Dice la palabra de Dios de los homicidios, los malos deseos. Y para Dios, ¿ustedes creen que hay diferencia entre el asesino y el que tiene un mal pensamiento? ¿Ustedes qué creen? ¿Es pecado o no? Es pecado. Eso sí es lo que realmente contamina al hombre, lo que sale de la boca. Porque de lo que sale de la boca sale del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice otra porción de la Escritura. Pero qué doctrina, que estas doctrinas demoníacas que acabamos de ver, que ellos, había muchas personas que en estos tiempos iban a mandar a abstenerse de comida. ¿Qué argumento usó Pablo para enfrentar estas doctrinas diabólicas, demoníacas? El mismo pasaje que acabamos de leer, 1 Corintios 26, es decir, el Salmo 24, 1 al 2. De todo lo que hay en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Pablo no discutió más. Pablo dijo,
porque del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. El versículo 27 dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada, por motivos ¿de qué? De conciencia. Si un creyente nos invita, ¿qué debemos hacer? Si un no creyente nos invita, ¿qué debemos hacer? ¿Rechazarlo? No, ¿verdad? Si a un incrédulo nos invita, ¿qué debemos hacer? Comer. Si alguien nos invita a casa, debiéramos comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Aquí ya Pablo no está hablando de acudir al templo o de acudir a un lugar sagrado a comer lo sacrificado a los ídolos. No, Pablo está hablando de acudir a una casa en específico de alguien normal, común y corriente, que conoce o no conoce a Dios, que dice: si algún incrédulo os invita, es decir, una persona que no conoce a Dios, y queréis ir, y si ustedes están de acuerdo de ir, porque no van a ir obligados, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Amén. ¿Por qué sabemos que no se trata de un templo pagano? Porque en el versículo 10-20 lo dice. Dice: antes os digo que si a los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Vale? Este versículo está hablando no de ir a un sitio pagano en específico, sino se está hablando de ir a una casa de un incrédulo. ¿Vale? Y el consejo de Pablo es simple, directo y claro. Si los invitan, si ustedes quieren ir, de todo lo que los ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. No preguntéis de dónde sale, de dónde lo compraron, sino, ¿qué debemos hacer? Comer. Evidentemente, algunas congregaciones, como les dije antes, enseñan a sus miembros que no solo no deben comer comidas, que no deben comer carne, que no deben comer comidas inmundas, sino que deben alejarse de todos los creyentes, de todas las personas que no son creyentes. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué debemos hacer nosotros? Si algún creyente, como no es de la iglesia, ¿debemos rechazarlo y no ir a su casa? No, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Podemos ir a ese sitio, podemos ir a casa de esa persona, podemos comer todo lo que nos sirve, pero no vamos a participar de su pecado. ¿Amén? Lo que tenemos que hacer es no participar de su pecado. Por ejemplo, yo le ponía en el caso en Gran Tarajal a los del discipulado, con el tema que es muy delicado, ¿no? El tema de la homosexualidad. Yo le decía: yo respeto a una persona homosexual, o sea, yo respeto como persona, pero yo no apoyo su pecado. Es decir, si esa persona cumple años, ¿qué es lo más lógico? Si se cree mujer, ¿ustedes creen que yo le voy a regalar una tanga, un vestido? No, lo más lógico es que yo le regale ropa interior de hombre, porque yo considero que Dios lo ha creado hombre, no mujer, ¿o no? Y a eso nos referimos, a no participar, a no apoyar su pecado, sino a reprenderlo. Porque lo mejor que podemos hacer con esas personas es hablar con ellos y decirles que se arrepientan de su pecado. Porque de los homosexuales no es el reino de los cielos. Los homosexuales, los afeminados, no heredarán el reino de los cielos. Amén. No debemos participar de ellos, pero podemos ir, visitarlos, hablarles, compartirles de la palabra. Y no solo compartir, sino hablar con ellos, escucharles. Porque a veces tenemos en la cabeza que cada vez que nosotros vamos a ir a casa de un no creyente, debemos predicarle el Evangelio. Yo recuerdo que yo, cuando comencé en el Evangelio, que yo iba a visitar a alguien que no era creyente, que era conocido, y yo no tenía oportunidad de compartirle la palabra de Dios, yo me iba frustrado y me iba como con peso de pecado en mi corazón y decía: pero ¿por qué yo no? Entonces yo me ponía a orar y le decía: Dios mío, perdón, yo sé que él se va a ir al infierno mañana, ¿por qué yo no le pude hablar? Y lo veía y tampoco se daban la oportunidad, porque no era el caso, y volví a tener yo ese remordimiento de conciencia hasta que Dios me enseñó que todo tiene su tiempo. Y con nuestro propio testimonio hablamos a las personas.
Todo tiene su tiempo. Podemos tener un tiempo de charla, podemos tener un tiempo de escuchar, de aconsejar, pero también podemos tener un tiempo para predicarle lo que Dios ha hecho en nuestra vida, el cambio que Dios ha producido en nuestra vida. No necesariamente tiene que ser obligado la primera vez que nosotros a lo mejor se nos da la oportunidad de hablarles, de Él abre su corazón y te cuenta sus penas, sus problemas y podemos darle la solución. Pues Dios ha cambiado mi vida y yo he pasado por tu misma situación y Dios hizo conmigo esto y esto y esto y lo puede hacer contigo. Es la oportunidad, pero no necesariamente podamos tener en la primera visita la misma oportunidad y no nos vamos a frustrar por eso. Dios nos dará otra. Amén. Les digo esto porque la palabra de Dios dice en Romanos 10 del 13 al 14 dice todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, que si nosotros no pasamos tiempo con personas también que no son creyentes, si no dedicamos tiempo a llevar luz a esas almas que están perdidas, si no comemos con ellos, si no nos sentamos con ellos, si no les escuchamos, ¿ustedes creen que ellos se van a salvar? ¿Ustedes que ellos pueden tener esa oportunidad que tuvimos nosotros? Jesús no oró para que fuéramos quitados del mundo, sino para que fuésemos guardados del mal. En Juan 17:15. Debemos visitar a otras personas que no son creyentes, pero evidentemente no podemos aplaudir su pecado. Amén. Debemos ser luz, llevar claridad en medio de esas tinieblas. Todo me es permitido, teniendo en cuenta que no todo lo que puedo hacer me conviene, evidentemente. Y evidentemente que todo lo que no me es permitido, lo que me es permitido, no necesariamente lo debo hacer. Debemos compartir con otros, debemos escucharles, debemos entenderles, debemos enseñarles, debemos ponernos en sus zapatos, en su misma situación. Y como les dije antes, mostrar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Porque si no les predicamos, si no vamos hasta allá, ¿cómo creerán? Como dice la palabra de Dios. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán de la palabra de Dios si no somos nosotros? Amén. ¿Cómo vamos a dar testimonio si no compartimos con ellos? Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos amigos que no son creyentes, que no conocen a Dios todavía, que no han tenido un encuentro personal con Dios. Todos. De hecho, mi compañero de trabajo hace un mes, la verdad que era una bendición. Lo invitamos a comer a casa. No hablamos de nada, de ningún tema. Pero sí lo que hacíamos nosotros daba testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Samuel es un fiel testimonio. Él dice, sí, es un milagro, sí. Pero nosotros de hecho antes de orar por los alimentos le pedimos, les importa que nosotros oremos por los alimentos, porque nosotros somos creyentes. No, sí, nosotros también oramos, se nos olvida de vez en cuando, pero nosotros también rezamos y le damos gracias a Dios por los alimentos y tal. Y oramos o rezamos, como ellos dicen, le dimos gracias a Dios por ellos, le dimos gracias por los alimentos que íbamos a comer y de verdad que fue una bendición ese día. Nos quedamos hasta las tantas con ellos hablando de cualquier tema, pero Dios nos dio la oportunidad. Ya hay una puerta abierta y quedaron en que nos iban a invitar ellos a nosotros, pero creo que todos tenemos oportunidad de compartir lo que Dios ha hecho, de las verdades de Dios. Dios nos da libertad. Dios nos da libertad para comer todo lo que queramos, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Y como les decía, recuerdo que estaba yo una vez en el grupo de los jóvenes y Alejandra decía, bueno, viene alguien especial, va a venir alguien especial. Y bueno, ¿quién será? No sé, ¿no? Yo tenía tiempo que no iba a los jóvenes y fue un amigo de ella, creo que era de Francia, ¿verdad? Y el chico era amigo de antes de Alejandra. Y de verdad que por lo menos para mí fue una bendición ver cómo Alejandra, su propia vida daba testimonio de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y de verdad que para mí ese día fue de bendición. No creo que nunca te lo dije, pero fue de bendición. Así que ya me debéis el cheque, el talonario por ahí. Y de verdad que es una bendición, porque cuando nosotros testificamos, cuando yo como pastor veo que hay vidas transformadas,
vidas que dan testimonio sin vergüenza alguna, que les da igual lo que sea, compartir la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho en su vida, eso es una gran bendición. Y yo les animo, así como lo hizo Alejandra, yo les animo, y que sé que lo hacen muchos de ustedes, les animo a que sigamos dando testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que seamos luz. Son temas que están en la palabra de Dios, que son sencillos, pero debemos conocerlos y debemos de estudiar en profundidad, porque si no estudiamos en profundidad el por qué sucede, el por qué está allí, el por qué Dios lo escribió, caemos en el error que caen muchos y que están atados a las costumbres, que están atados a los ritos, que están atados a las costumbres, que están atados a no poder comer algo, a no disfrutar de todas las maravillas que Dios ha puesto en nuestra mesa, para que nosotros disfrutemos de ella y compartamos con otros. Amén. Así que yo no tengo más nada que compartirles hoy. Bueno, sí tengo muchas cosas que compartirles. Saludos del pastor. Él está con montaña, está en luna de miel, haciendo muchas cosas, durmiendo muy poco. Al parecer están comiendo bien. Me comentó Katia, que habló hace poco con él, que a Montaña ya le está pasando el malestar del estómago que tenía y que de verdad están bastante bien, están bastante cansados, pero se han tomado unos días también para descansar, para dormir placenteramente, y les envía un saludo a todos, a la iglesia, y bueno, que sigamos adelante, ya queda menos. Y yo quería también comentarles, recordarles una cosa muy importante. Mañana, antes de las 9, va a haber muchas personas haciendo montones. Bueno, muchas no, pocas. Haciendo montones, porque hay unos que están trabajando y otros que no. Yo sí les pido a los que no estén trabajando, especialmente a los caballeros también, a las personas que no están trabajando y que puedan sacar un tiempo mañana. A partir de las 9 de mañana van a estar aquí todos los voluntarios, los que puedan, haciendo montones para repartir comida, para repartir bendición el sábado. Así que yo les animo a que, si no vas a hacer nada mañana, o si tienes un hueco, por favor, pásense por aquí. Yo voy a estar trabajando, no puedo, y si quisiera no puedo, porque mi compañero ya se va de vacaciones y me quedo solo en la tienda, entonces no puedo venir. Y yo sí les pido a aquellos hermanos que puedan, me están haciendo señas por ahí, los que puedan venir mañana viernes a hacer montones a las 9 de la mañana, por favor vengan y ayuden a los voluntarios de refugio. De verdad que es una bendición ayudar a otros. No solo el viernes, sino el sábado se va a estar repartiendo esos montones que se van a estar haciendo el viernes, o sea, mañana y el sábado. Así que yo sí les pido que, por favor, este fin de semana, así como hay Champions y queremos ver el partido, queremos ver vidas contentas, queremos ver vidas alegres, porque Dios ha provisto para sus necesidades, así como ha provisto para las nuestras. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos hemos beneficiado con la ONG? Todos, ¿verdad? A veces no hemos tenido dinero para comprar alguna remesa, pero miramos en la alacena y está llena de espaguetis del refugio, de macarrones. ¿Y es alimento o no? ¿Y nos hemos beneficiado de él o no? ¿Comemos? ¿Los macarrones están buenos también o no? Así que es una bendición.